Muchas veces, en medio de las decisiones de la vida, surge en nuestro corazón una inquietud que no podemos ignorar. En momentos de duda, ya sea ante una elección profesional, un cambio de ciudad o incluso una actitud espiritual, surge la pregunta inevitable: ¿esto viene de Dios? ¿O realmente estoy haciendo su voluntad? Estas preguntas no revelan debilidad, sino más bien una sensibilidad espiritual que es necesario alimentar. Dios no nos creó para vivir a la deriva, ni quiere que tomemos decisiones basadas únicamente en la emoción o la lógica humana. A Él le importa profundamente cada paso que damos, cada elección que hacemos, porque conoce los resultados de cada camino incluso antes de que comencemos el viaje. Las Escrituras declaran que los planes de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Esto significa que confiar en su dirección no solo es seguro, sino que es lo mejor que podemos hacer. La Biblia es clara en que el Señor guía a quienes confían en Él. El salmista dijo: «Guíame por sendas de justicia por amor de su nombre». Esto indica que hay un camino recto y justo preparado por Dios, y que Él se complace en revelarlo a quienes lo buscan con corazón sincero. Sin embargo, muchas veces esta dirección divina no llega a través de una voz audible, sino a través de señales. Pequeños detalles, acontecimientos, sensaciones y confirmaciones que, discernidas a la luz de la palabra, muestran que Dios está señalando el camino a seguir. Se necesita sensibilidad espiritual para percibir estos signos, y esto se desarrolla con la oración, la meditación de las Escrituras y la intimidad con el Espíritu Santo. Dios no quiere que vivamos confundidos, inseguros o perdidos. Él quiere que sepamos con claridad y convicción cuando estamos dentro de su voluntad. Por lo tanto, conocer las señales que Él usa para guiarnos es esencial para vivir una vida alineada con su propósito. En este video descubrirás 7 de estos signos. No son fórmulas mágicas, sino principios bíblicos claros que se repiten a lo largo de las Escrituras y se aplican a la vida de cualquiera que desee seguir verdaderamente al Señor. Al comprender estas señales, podrás darte cuenta de que Dios te ha estado hablando durante mucho tiempo. Antes de continuar, quiero hacer una petición importante. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, si de alguna manera te ha tocado el corazón o te ha ayudado a ver la dirección de Dios con mayor claridad, asegúrate de suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llegar a más personas con mensajes que elevan, fortalecen la fe y aportan luz en tiempos de duda. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos, ya que cada semana traemos reflexiones profundas basadas en la palabra de Dios. Y si puedes, deja tu me gusta ahora mismo. Este simple gesto aumenta el alcance del video y puede ayudar a otras personas que también buscan respuestas. Además, comparte este video con alguien que esté enfrentando una decisión difícil o que esté buscando comprender la voluntad de Dios para su vida. A veces, una palabra adecuada en el momento adecuado puede cambiarlo todo. Difundamos juntos esperanza, verdad y dirección a través de lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. La primera señal de que Dios te está mostrando el camino correcto es la paz interior, incluso en medio de las dificultades. Este tipo de paz no se produce por las circunstancias que nos rodean, ni depende de un escenario favorable o de la ausencia de problemas. Es una paz que nace del Espíritu, que trasciende el entendimiento humano y se instala en el corazón de quien está alineado con la voluntad de Dios. Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo no solo afirma que Dios nos da paz, sino que describe el tipo de paz que nos da.
No es una tranquilidad momentánea ni un alivio superficial, sino una paz que guarda, protege, sostiene el corazón y los sentimientos incluso cuando todo parece desmoronarse a su alrededor. Esta paz es una señal silenciosa pero profunda de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. A menudo, el camino correcto no es el más fácil ni el más lógico a los ojos del mundo. De hecho, seguir la dirección de Dios puede llevarnos a enfrentar grandes desafíos. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que por obedecer a Dios enfrentaron desiertos, persecución, prisiones, pérdidas y amenazas. Aún así, había en ellos una convicción inquebrantable, un descanso interior que los mantenía firmes. Esta tranquilidad, incluso ante el caos, es una evidencia clara de que Dios está con nosotros y que estamos donde debemos estar. Considere el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní. Aún sabiendo el sufrimiento que vendría, se sometió a la voluntad del Padre y encontró la fuerza para continuar. La paz que lo sostuvo provino del profundo conocimiento de que estaba cumpliendo su propósito divino. Asimismo, cuando vamos por el camino correcto, la presencia de Dios nos consuela, su voz nos calma y su palabra nos fortalece. No significa que no sentiremos dolor, angustia o miedo. Significa que en medio de todo esto habrá algo más profundo dentro de nosotros, una certeza inexplicable de que estamos siendo guiados por una mano invisible, poderosa y fiel. Este tipo de paz es uno de los mayores testimonios internos de que la decisión que tomamos está alineada con la voluntad de Dios. Se manifiesta de forma sutil pero constante. No se trata solo de no sentir ansiedad, sino de experimentar descanso espiritual incluso cuando el mundo grita a nuestro alrededor. Muchos cristianos reportan este sentimiento al tomar decisiones difíciles que, humanamente hablando, no tendrían sentido. Elegir perdonar cuando todo dentro de ti clama por justicia. Permanece en silencio cuando todo pide a gritos una reacción. Dejar un trabajo estable para seguir un llamado ministerial. Rompe con las relaciones que no glorifican a Dios. En todos estos momentos, lo que sostiene al creyente es esta paz que no se puede explicar, pero que se puede sentir. Es importante resaltar que esta paz no se produce por la pasividad o la indiferencia. No nace de una evasión de la realidad o de la negación de los problemas. Todo lo contrario, se manifiesta en medio de la realidad más dura, precisamente cuando tenemos todos los motivos naturales para estar desesperados, pero elegimos confiar. Es el resultado de una vida de dedicación, de oración sincera, de confianza en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. Es la paz que llega cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y entregamos el control al Señor. La paz de Dios también actúa como árbitro en nuestros corazones. Colosenses 3:15 nos dice: que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Esto significa que puede guiarnos en las decisiones, sirviendo como señal espiritual para saber si debemos avanzar o retroceder. Cuando estamos a punto de tomar una decisión importante y sentimos inquietud, ansiedad, pesadez, es posible que Dios nos esté advirtiendo que esperemos o reconsideremos, pero cuando, incluso frente a la incertidumbre, hay un descanso interior, un sentimiento de profunda convicción, podemos reconocer la dirección del Señor en esto. Esta paz no puede ser fabricada, imitada o reemplazada por ningún sentimiento humano. Es fruto de la presencia del Espíritu Santo. Cuando estamos conectados con Dios, cuando buscamos su rostro, leemos su palabra y vivimos en obediencia, esta paz se derrama naturalmente sobre nosotros. Es como si el cielo nos dijera: continúa, yo estoy contigo. Este es el camino. No importa cuántas voces se alcen en contra,
cuántas críticas lleguen, cuántas dificultades surjan, si hay paz interior, incluso en el dolor, es una señal clara de que Dios está guiando el camino. Es interesante notar que muchos personajes bíblicos pasaron por grandes tribulaciones mientras seguían exactamente la dirección de Dios. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero en ningún momento se rebeló ni perdió el sentido de su propósito. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo de la persecución de Saúl. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, pero enfrentó arrestos, naufragios y palizas. Aún así, todos demostraron una confianza interior que los mantuvo adelante. Esta confianza no provenía de circunstancias favorables, sino de la certeza de que caminaban según la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros también. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón y tomamos decisiones basadas en la oración, la sumisión y la obediencia a su palabra, Él nos recompensa con esta paz inquebrantable. Y no solo nos consuela, sino que nos fortalece. La paz de Dios se convierte en combustible para continuar incluso cuando no hay aplausos, reconocimientos ni garantías humanas. Es un regalo divino que confirma: estamos en el camino correcto, y aunque no veamos los frutos de inmediato, aunque ahora no entendamos todos los pasos, podemos continuar con el alma tranquila, porque sabemos en quién hemos creído. Esta paz no nos abandona cuando soplan vientos contrarios. Al contrario, se vuelve aún más presente. Como Jesús mismo declaró en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz que Jesús nos ofrece no es temporal ni frágil. Ella es firme, constante, segura, nos rodea, nos protege y nos guía, incluso cuando nuestros pies pisan terreno incierto. Cuando experimentamos esta paz, entendemos que la verdadera señal de que estamos en el camino correcto no es la ausencia de batallas, sino la presencia continua de Dios en cada paso. La segunda señal de que Dios te está mostrando el camino correcto son las confirmaciones a través de su palabra. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes o buscamos discernimiento sobre el camino a seguir, la palabra de Dios se convierte en nuestra mayor fuente de dirección, sabiduría y claridad. El salmista declara en el Salmo 119, 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino». Esta declaración revela una verdad profunda. La palabra de Dios no es solo una colección de escritos antiguos, sino una fuente viva de guía práctica y espiritual. Cuando nos acercamos a las Escrituras con el corazón abierto y en oración, Dios mismo nos habla, iluminando nuestro camino y revelando el siguiente paso, incluso si el escenario parece oscuro e incierto. La acción de Dios a través de la Biblia no es un accidente. Es común que, en momentos puntuales, durante una lectura aparentemente ordinaria o incluso al escuchar una predicación, salte a la vista un versículo que parezca hablar directamente de nuestra situación. Lo que estábamos viviendo, sintiendo o cuestionando encuentra de manera casi sobrenatural una respuesta clara y objetiva en las Escrituras. Esta experiencia no es una coincidencia, sino más bien una forma de confirmación proveniente del mismo Espíritu Santo. Dios usa la palabra como un medio directo de comunicación con sus hijos, porque es viva, eficaz y nunca regresa vacía. Las confirmaciones a través de la palabra no necesitan venir en forma de revelaciones místicas o textos oscuros interpretados subjetivamente. A menudo, los versos más simples, ya leídos varias veces, adquieren un nuevo significado y fuerza cuando se leen en el momento adecuado, con un corazón sensible. Un mismo texto puede haber sido leído durante años sin causar impacto, pero un día concreto se convierte en respuesta,
dirección y consuelo. Esto sucede porque la palabra de Dios es dinámica y el Espíritu de Dios actúa de manera personal, contextualizando la Escritura de una manera poderosa y relevante. Es importante entender que esta confirmación por la palabra es diferente a buscar pasajes aleatorios como si intentáramos tener suerte. La lectura bíblica utilizada de esta manera puede volverse peligrosa y llevar a interpretaciones fuera de contexto o a la creación de expectativas equivocadas. La verdadera confirmación por la palabra ocurre dentro de una vida de devoción, de comunión constante, donde el corazón está alineado con la voluntad de Dios. Cuando buscamos sinceramente a Dios, Él nos habla de manera ordenada, consistente con su carácter y los principios eternos registrados en las Escrituras. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que recibieron dirección o confirmación a través de la palabra de Dios. Jesús mismo, en su ministerio terrenal, usó las Escrituras como fundamento para confirmar su identidad, misión y autoridad. Al ser tentado en el desierto, Él no respondió al enemigo con argumentos humanos, sino con la palabra misma, citando las Escrituras de manera precisa y contextualizada. Esto muestra que la palabra es el criterio final de confirmación para todo cristiano. No importa lo que sentimos o lo que digan otras personas. Si lo que estamos a punto de hacer no está de acuerdo con los principios bíblicos, no es el camino correcto. Otro ejemplo es el de los discípulos de Jesús después de la resurrección. En el camino a Emaús estaban confundidos, abatidos y desorientados. Cuando Jesús se acerca a ellos y comienza a explicarles todo lo sucedido, lo hace a través de las Escrituras, mostrando que todo lo ocurrido fue predicho en la ley, los profetas y los salmos. La confirmación que necesitaban vino directamente de la palabra y, cuando lo hizo, sus corazones ardieron y la duda dio paso a la convicción. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando la palabra aclara una situación, cuando trae luz a un momento de oscuridad, sentimos en nuestro espíritu que Dios nos está mostrando la verdad. Esta confirmación no se limita a momentos de lectura personal. Dios a menudo nos habla a través de mensajes predicados en servicios, estudios bíblicos, conversaciones con compañeros creyentes, alabanzas que citan pasajes bíblicos o incluso en simples devocionales cotidianos. Cuando el mismo tema, versículo o enseñanza se repite en diferentes contextos, es señal de que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Este patrón repetitivo no es una coincidencia, sino un método divino para reforzar su dirección. Sin embargo, se necesita discernimiento para interpretar correctamente las confirmaciones de la palabra. No todo versículo que nos agrada es una respuesta divina. Dios no usa su palabra para validar caprichos, deseos egoístas o decisiones que deshonran sus principios. La verdadera confirmación siempre estará en armonía con el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Nunca contradice las enseñanzas bíblicas, ni conduce a decisiones motivadas por la codicia, el orgullo o la venganza. Al contrario, la dirección de Dios, confirmada por la palabra, nos lleva a la humildad, al arrepentimiento, a la obediencia y al amor. Además, es importante resaltar que la palabra de Dios no solo confirma, sino que corrige. A veces pensamos que estamos en el camino correcto, convencidos por argumentos humanos o emociones pasajeras, pero cuando leemos las Escrituras, nos enfrentamos a la verdad. Esta confrontación es también una señal de dirección divina. Cuando Dios nos muestra a través de su palabra que algo necesita cambiar, que hay que abandonar una actitud o que estamos buscando algo fuera de tiempo, Él nos está redirigiendo con amor. Este tipo de confirmación, que al principio puede parecer dura,
Es en realidad un cuidado divino que nos libera de decisiones apresuradas. La belleza de la acción de Dios a través de la palabra radica en su capacidad de llegar a nosotros de una manera única y personal. Dos creyentes pueden leer el mismo texto y ser impactados de maneras completamente diferentes, porque Dios conoce el corazón de cada uno y habla profundamente, tomando en cuenta nuestra historia, nuestros dilemas, nuestro camino. Por lo tanto, cultivar una vida de lectura constante de la Biblia es fundamental para notar estas señales. Cuanto más nos familiarizamos con la voz de Dios en las Escrituras, más rápidamente reconocemos cuando Él nos está hablando. No se trata de esperar una respuesta inmediata con cada lectura, sino de estar atentos a cómo Dios usa su palabra a lo largo del tiempo para confirmar sus propósitos en nuestras vidas. En momentos de decisión, cuando abrimos la Biblia con reverencia y fe, encontramos dirección. En tiempos de espera, la palabra trae consuelo y paciencia, y cuando llega el momento de actuar, nos confirma con autoridad que estamos alineados con los planes del cielo. Por lo tanto, si has estado tratando de saber si estás en el camino correcto, presta atención a cómo la palabra de Dios ha hablado a tu corazón. Recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Él confirma, guía y dirige a través de lo que ya ha revelado en las Escrituras. Cuando la palabra encaja precisamente en tu situación, cuando un texto bíblico responde exactamente a lo que has estado experimentando, cuando todo a tu alrededor parece apuntar al mismo mensaje basado en la Biblia, es una fuerte indicación de que Dios mismo te está mostrando hacia dónde seguir. La tercera señal de que Dios te está mostrando el camino correcto son las puertas que se abren en el momento determinado por Él. Este es uno de los signos más visibles y al mismo tiempo uno de los más difíciles de discernir, ya que requiere sensibilidad espiritual y paciencia. Apocalipsis 3:7-8 dice: «Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, y el que tiene la llave de David, el cual abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla». Este pasaje nos revela que hay oportunidades, caminos y direcciones que no son resultado del mérito, influencia o casualidad humana, sino obra directa de la soberanía divina. Cuando Dios abre una puerta, ésta permanece abierta incluso frente a la oposición, y cuando Él la cierra, no hay fuerza humana que pueda forzar el paso. Este principio de puerta abierta va más allá de la mera coincidencia o conveniencia. Es una manifestación concreta de las acciones de Dios en la vida de alguien que busca vivir según su voluntad. En muchos momentos podemos esforzarnos, intentar abrir caminos con nuestras propias estrategias, tocar varias puertas y todas quedan cerradas. Esto, lejos de ser un fracaso, puede ser una forma de protección. Dios, en su sabiduría, impide accesos que nos llevarían a caminos de dolor, retraso espiritual o desvío de propósito. En cambio, cuando llega el momento determinado por Él, las puertas se abren de par en par de manera sorprendente, sin excesivo esfuerzo y con clara evidencia de que hay un propósito mayor detrás de esa oportunidad. Abrir puertas en el momento adecuado no solo significa acceso a algo deseado, sino confirmación de que los cielos están cooperando con lo que tenemos ante nosotros. Es ese tipo de situaciones en las que todo parece encajar con fluidez, en las que personas, recursos, palabras y movimientos convergen en una misma dirección, como si entre bastidores operara un engranaje perfecto. La diferencia está en la forma en que se desarrolla el proceso. Hay paz, hay confirmación, hay coherencia con los principios de la palabra y sobre todo hay frutos espirituales
que van surgiendo en el camino. La Biblia muestra varios ejemplos de puertas que Dios abrió en el momento adecuado, revelando no solo su soberanía, sino también su cuidado por los detalles. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, después de haber sido azotados injustamente, Dios abrió milagrosamente las puertas de la prisión sin que ellos tuvieran que mover un dedo. Aquella no fue solo una liberación física, sino una acción divina que generó la salvación dentro de la prisión, cuando el carcelero y su familia se convirtieron. La puerta abierta no era solo para salir de la prisión, sino para entrar en un nuevo propósito. Otro ejemplo sorprendente está en Hechos 14:27, cuando Pablo informa que Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Esta expresión muestra que hay momentos en que Dios mismo abre oportunidades espirituales y ministeriales que antes no estaban disponibles. No era el momento, no era el escenario adecuado, pero cuando llegó el momento determinado por Dios, algo nuevo se manifestó. Esto también sucede en la vida personal, profesional, familiar y ministerial de los siervos de Dios. Cuando es el momento adecuado, no hay necesidad de forzar situaciones, hacer alianzas equivocadas o manipular las circunstancias. Dios mismo es el responsable de abrir las puertas de par en par y hacer que nadie pueda cerrarlas. Sin embargo, es importante entender que no toda puerta abierta proviene de Dios. Hay puertas que se abren como trampas, como distracciones, como atajos que prometen facilidad, pero esconden trampas espirituales. Por lo tanto, la señal de la puerta abierta solo puede discernirse correctamente cuando está alineada con la oración, la obediencia y la vigilancia. Una puerta abierta que contradice los principios bíblicos, que exige compromisos éticos, que nos aleja de la comunión con Dios o que fomenta el orgullo y la independencia espiritual, no puede considerarse proveniente del Señor. La diferencia entre una puerta abierta por Dios y una oportunidad engañosa radica en el origen, la motivación y los frutos generados. Cuando es Dios quien abre, la oportunidad nos acerca a Él. Hay crecimiento, maduración, dependencia y gratitud. Cuando no es Él, aunque la puerta parezca atractiva, sus frutos serán inquietud, confusión, culpa o estancamiento espiritual. Por eso, incluso ante una puerta que parece buena, es necesario preguntarse: ¿esta oportunidad honra a Dios? ¿Está en línea con su palabra? ¿Acercarme a Cristo? ¿Sirve a su propósito o a mi ego? La respuesta a estas preguntas puede revelar mucho sobre la naturaleza de la puerta que tienes ante ti. El tiempo también es un factor crucial en este signo. Dios no obra apresuradamente, ni según los plazos de la ansiedad humana. Muchas puertas correctas solo se abren cuando estamos preparados para entrar por ellas. La demora es a menudo una forma de gracia. Dios está trabajando en nuestro interior, moldeándonos, fortaleciendo nuestra fe y ajustando nuestro carácter antes de permitirnos avanzar al siguiente nivel. Cuando intentamos forzar puertas fuera del tiempo, corremos el riesgo de entrar en entornos para los que aún no estamos preparados, y esto puede provocarnos heridas, frustración y pérdidas. Las puertas abiertas en el momento adecuado son también oportunidades que nos desafían. No siempre se sienten cómodos o libres de desafíos. A veces Dios abre una puerta, pero requiere fe para atravesarla. Podría ser un cambio de ciudad, un nuevo ministerio, una invitación inesperada, una relación que requiere confianza o una transición profesional que va más allá de lo planeado. El hecho de que la puerta haya sido abierta por Dios no significa que será fácil, sino que será segura. Y esta seguridad no se basa en nuestras garantías, sino en la fidelidad de quien abrió el camino.
Este tipo de signos requiere sensibilidad para reconocer que hay un momento adecuado para todas las cosas. Las prisas pueden llevarnos a tocar puertas que no estaban hechas para nosotros. La incredulidad puede hacernos retroceder de las puertas que Dios ha abierto. Por tanto, es necesario estar atentos, vigilantes espiritualmente y dispuestos a obedecer. Hay momentos en que Dios abre puertas que nos sacan de nuestra zona de confort. Otras veces cierra puertas que pensábamos que eran indispensables solo para abrir algo mucho mejor más adelante. Aprender a confiar en los movimientos divinos es fundamental para discernir el camino correcto. Las puertas abiertas por Dios también pueden ir acompañadas de señales adicionales, confirmaciones espirituales, sabios consejos, alineamiento con la palabra, tranquilidad y sobre todo, frutos duraderos. Cuando algo es de Dios, no solo se sostiene al principio, sino que se mantiene firme en el tiempo. La puerta que Dios abre no solo nos guía, sino que nos transforma, nos posiciona donde Él quiere, nos conecta con personas estratégicas, nos alinea con su propósito y nos prepara para los desafíos venideros. Reconocer la señal de puertas abiertas en el momento oportuno es un ejercicio de fe, discernimiento y obediencia. No se trata solo de identificar una oportunidad favorable, sino de comprender que hay un Dios soberano que gobierna el tiempo y las estaciones y que en el momento oportuno abre caminos que antes parecían imposibles. Estas puertas no solo nos guían hacia adelante, sino que revelan que estamos exactamente donde debemos estar, bajo la dirección divina, avanzando por la ruta trazada por quien conoce el fin desde el principio. La cuarta señal de que Dios te está mostrando el camino correcto es un consejo sabio, consistente con la Biblia. En un mundo donde se intercambian opiniones y se dan consejos sin filtro ni fundamento, se vuelve imprescindible saber distinguir entre la voz de la sabiduría y los ecos de la confusión. El libro de Proverbios 11:14 dice claramente: en la multitud de consejeros hay seguridad. Esta declaración no exalta la cantidad de opiniones, pero resalta la importancia de los consejos dados por personas correctas, experimentadas y temerosas de Dios, basadas en su palabra. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes, escuchar el consejo correcto puede ser una de las formas en que Dios mismo confirma su voluntad y nos protege del error. Dios, en su soberanía, no solo habla directamente a nuestros corazones o a través de las Escrituras, sino que también levanta a personas específicas a nuestro alrededor como instrumentos de confirmación y dirección. Estas personas no son elegidas por casualidad. Generalmente son creyentes maduros, con intimidad con Dios, sensibilidad espiritual y una vida coherente con los principios bíblicos. Los consejos provenientes de estas personas tienen un peso diferente. No se guían por intereses personales ni por emociones momentáneas. Reflejan equilibrio, miedo, claridad y firmeza, incluso cuando confrontan nuestros deseos más íntimos. A menudo estamos tan inmersos en nuestros propios sentimientos, deseos y expectativas que no podemos discernir claramente lo que está bien o mal. En estos momentos, escuchar a alguien que está fuera de la situación, pero que busca la voluntad de Dios por encima de todo, puede traer luz a lo que parecía confuso. Hay consejos que no solo nos guían, sino que también nos impiden tomar acciones precipitadas. Aportan equilibrio, perspectiva y nos recuerdan verdades que quizás hayamos estado ignorando. Cuando los consejos vienen cargados de sabiduría, apoyo bíblico y paz espiritual, es probable que Dios esté usando ese momento para reafirmar su dirección. El consejo sabio y coherente con la Biblia también nos protege de las ilusiones. Hay caminos que parecen buenos a nuestros ojos, pero cuyo fin
es la muerte, como dice Proverbios 14:12. La naturaleza humana tiende a justificar decisiones basadas en sentimientos, oportunidades ventajosas o deseos personales. Pero un verdadero consejero espiritual tiene el coraje de decirnos la verdad, aunque resulte incómoda. Nos recuerda la palabra de Dios, nos advierte contra atajos peligrosos y nos anima a seguir el camino de la obediencia, aunque sea más largo o más difícil. Dios usa estas voces fieles para redirigir nuestros pasos y evitar tropiezos que puedan comprometer nuestro propósito. Hay innumerables ejemplos bíblicos en los que los consejos cambiaron el curso de la historia. En Éxodo 18, Jetro, suegro de Moisés, observó que el líder estaba abrumado y le dio un consejo práctico: delegar responsabilidades en otros hombres capaces, para que el pueblo estuviera bien servido y Moisés no se agotara. Ese consejo trajo orden, alivio y eficiencia al pueblo de Israel, y Moisés lo aceptó fácilmente. Tenga en cuenta que Jetro no era solo alguien con experiencia, sino alguien que temía a Dios. Sus consejos fueron equilibrados, sensatos y beneficiosos para todos. Por el contrario, también vemos el peligro de escuchar malos consejos. En el libro de Primera Reyes 12, Roboam, el sucesor de Salomón, rechazó el consejo de los mayores y escuchó a los jóvenes con los que había crecido. Estos jóvenes, sin sabiduría ni temor de Dios, aconsejaron al rey que actuara con dureza contra el pueblo. El resultado fue la división del reino. Este ejemplo muestra cómo elegir a quién escuchamos puede definir no solo nuestro camino, sino también afectar profundamente a quienes nos rodean. No todos los consejos son beneficiosos. Escuchar a la persona equivocada puede llevarte a la ruina. Por eso, el discernimiento para reconocer quién habla por Dios es fundamental. Otro punto importante es la coherencia del consejo con la Biblia. Cualquier guía que contradiga las enseñanzas de las Escrituras, incluso si parece sensata o bien intencionada, no puede considerarse una señal divina. Dios no se contradice. Él no nos aconsejará por medio de alguien que hagamos algo que Él mismo prohíbe en su palabra. Por ejemplo, si un consejo implica venganza, deshonestidad, desobediencia a la autoridad espiritual o alianzas con el mundo, es una señal clara de que no proviene de Dios, incluso si lo da a alguien cercano o querido. El filtro de la Biblia es indispensable. El verdadero consejo espiritual no solo confirma, sino que también revela lo que es necesario corregir. También es esencial saber que los consejeros usados por Dios no necesitan estar en una posición destacada o fama. A menudo, Dios utiliza personas sencillas pero piadosas que tienen una vida de oración y comunión sincera con Él. Puede ser un hermano de iglesia, un líder celular, un amigo de fe, un pastor que predica con seriedad o incluso un familiar temeroso de Dios. Lo que importa no es la posición, sino el corazón sumiso a la voluntad divina. La señal de que este consejo viene de Dios está en la paz que trae, la claridad que brinda y la coherencia con los valores eternos del reino. Dios también puede repetir el mismo consejo a través de diferentes personas. Este es un estándar que Él usa para confirmar su voluntad. Cuando escuchas la misma exhortación, advertencia o aliento de diferentes fuentes, en diferentes momentos, sin que estas personas hayan estado de acuerdo en nada, esto puede ser una fuerte indicación de que Dios te está hablando. No ignores estas repeticiones. Son signos de amor, cuidado e insistencia del Padre que quiere veros por el buen camino. Buscar consejo también es un acto de humildad, reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda y que podemos equivocarnos es el primer paso para escuchar la voz de Dios a través de los demás.
Se podrían evitar muchos errores si, antes de actuar, buscáramos el consejo de personas espiritualmente maduras. Cuando consultamos sabiamente, demostramos que valoramos no solo nuestra opinión, sino también el discernimiento que Dios ha confiado a otros miembros del cuerpo de Cristo. En última instancia, el consejo correcto no solo nos orienta, sino que también nos fortalece. Hay palabras que llegan como un bálsamo, como una respuesta, como una confirmación de lo que nuestro espíritu anhela. Hay consejos que van acompañados de oración, lágrimas y la presencia de Dios. Y en estos momentos nos damos cuenta de que no es solo una conversación humana, sino un movimiento espiritual. Son reuniones programadas por Dios, conversaciones transformadoras, exhortaciones firmes, pero llenas de amor y propósito. Si buscas saber si estás en el camino correcto, sé consciente de las voces que Dios ha puesto a tu alrededor. Escuchen con discernimiento, filtren con la palabra, observen los frutos de quienes les están aconsejando y estén dispuestos a obedecer. Los consejos que vienen de arriba no confunden, no presionan, no generan miedo ni culpa. Traen luz, alientan la santidad, restauran la fe y señalan a Cristo. Y cuando recibes este tipo de consejo, puedes estar seguro de que Dios está hablando y quiere guiarte con seguridad al centro de su voluntad. La quinta señal de que Dios te está mostrando el camino correcto son los frutos espirituales visibles en el camino recorrido. Estas no son señales externas vacías o apariencias religiosas, sino evidencia concreta y continua de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Jesús dijo claramente en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Esta declaración no se limita a identificar a los falsos maestros, sino que es un principio espiritual que se aplica a todo aquel que desee vivir según la voluntad de Dios. El verdadero camino que viene de arriba produce frutos, y estos frutos son visibles, duraderos, coherentes con la nueva naturaleza en Cristo y compatibles con la transformación que el Evangelio promueve. Los frutos espirituales no son solo logros visibles, como el éxito profesional o la estabilidad emocional. Si bien estas cosas pueden acompañar una vida dirigida por Dios, los verdaderos frutos son los que se mencionan en Gálatas 5:22-23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando estás en el camino correcto, estas virtudes comienzan a surgir, no como una obligación, sino como un resultado natural de la presencia continua del Espíritu Santo. Hay un cambio de actitudes, renovación de la mente, madurez emocional y espiritual, crecimiento en la fe y una disposición interior para buscar la santidad. Lo que antes era difícil se vuelve más ligero. Lo que antes era resistencia se convierte en obediencia voluntaria. Este tipo de fruto no aparece de la noche a la mañana, sino que se cultiva. El camino con Dios se compone de procesos. Sin embargo, ya en las primeras etapas, los signos de esta fructificación ya son perceptibles. El corazón comienza a alegrarse más en Dios que en las cosas del mundo. Las prioridades cambian. Crece el deseo de orar, de leer la palabra, de buscar la comunión con otros cristianos. Hay una mayor sensibilidad hacia el pecado, un deseo creciente de agradar al Señor y un verdadero malestar ante todo lo que desagrada a Dios. Son frutos internos, pero con efectos prácticos en la vida cotidiana. Además, los frutos espirituales se manifiestan en las relaciones interpersonales. Cuando vamos por el camino correcto, hay reconciliaciones, se libera el perdón, se restablecen los vínculos. Las personas con las que antes era difícil tratar ahora son amadas con compasión. Las palabras se vuelven más dulces,
los juicios menos frecuentes, la empatía más evidente. El fruto del Espíritu transforma nuestra manera de reaccionar, de responder, de convivir. Y estos cambios no ocurren solo por nuestros propios esfuerzos, sino porque Dios está actuando y moldeando el carácter de Cristo en nosotros. Otra señal clara de que estamos cosechando buenos frutos espirituales es el impacto que causamos a nuestro alrededor. La gente empieza a notar algo diferente. No es solo un cambio de discurso, sino de postura, de actitud, de testimonio. Quienes caminan con Dios exhalan el buen perfume de Cristo. Tus acciones reflejan integridad, tus consejos inspiran, tus decisiones son equilibradas y tu presencia transmite paz. Esto no significa perfección, sino en transformación continua. Y donde hay verdadera transformación, hay frutos que glorifican al Padre. Jesús también dijo en Juan 15 que los que permanecen en Él dan mucho fruto. Esto indica que la fecundidad espiritual está directamente relacionada con permanecer en Cristo. No basta con empezar bien, hay que permanecer. El camino correcto no solo está marcado por un comienzo prometedor, sino por la constancia, la profundidad y la perseverancia. Y esta permanencia genera estabilidad espiritual. Aún en medio de las pruebas, el creyente que está en el camino correcto continúa creciendo, madurando y purificándose, como un árbol que sigue dando frutos aún en tiempos de sequía, porque tiene sus raíces junto a las aguas. El apóstol Pablo también refuerza esta idea al escribir a los filipenses, diciendo que Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, es fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, la fecundidad espiritual es progresiva, continua y sostenida por Dios. Cuando estamos en el camino correcto, vemos este trabajo en progreso. En cada etapa de la vida, Dios continúa podando, ajustando, enseñando y produciendo en nosotros frutos que lo glorifican. Y estos frutos no son solo internos o relacionales, también se manifiestan en el servicio del reino. Cuando el camino es correcto, hay voluntad de servir, compasión por los perdidos, celo por la obra de Dios, generosidad hacia los demás, amor por la iglesia, responsabilidad en el uso de los dones y en talentos. El cristiano deja de ser espectador y se convierte en instrumento. Este también es fruto espiritual. Y lo más impresionante es que este fruto se multiplica, se tocan vidas, se edifican otras personas, se abren puertas para el avance del Evangelio y la gloria de Dios se hace visible en la práctica. Por otro lado, la ausencia de fruto también es una señal. Jesús contó la parábola de la higuera estéril que, aunque estaba en el lugar correcto, no produjo nada. Estar en el lugar correcto externamente no significa estar en el camino correcto espiritualmente. Muchos se sienten cómodos con la apariencia de santidad, con la asistencia a la iglesia, con la participación en actividades religiosas, pero sus frutos no coinciden con lo que profesan. Cuando hay inconsistencia entre palabras y actitudes, entre apariencia y realidad, es señal de que es necesario ajustar algo. Dios no se impresiona por el desempeño, pero se regocija en el verdadero fruto. La fructificación también se produce de forma diferente en cada temporada. Hay momentos en los que el crecimiento es más visible y otros en los que todo parece más tranquilo, pero aún así, si es el camino correcto, habrá frutos. Incluso en tiempos de adversidad, las virtudes del Espíritu siguen manifestándose. La fidelidad no disminuye, la fe permanece, la esperanza no muere. Esto se debe a que los frutos no dependen de las circunstancias, sino de la raíz establecida en Dios. Y esta es una de las pruebas más poderosas de que estáis en el camino correcto, incluso cuando todo parece contrario.
Hay una paz firme, una fe creciente y una actitud madura ante los desafíos. No se puede olvidar que los frutos también se miden por la obediencia. Jesús dijo que quien lo ama, guarda sus mandamientos. Obedecer a Dios, incluso cuando es difícil, incluso cuando no tiene sentido a los ojos humanos, es fruto de un corazón regenerado. Quien va por el camino correcto no busca justificaciones para pecar, sino razones para permanecer fiel. Y esta obediencia constante se manifiesta en el modo de vivir, en los hábitos, en las elecciones, en las prioridades. Dios honra a quienes lo honran, y los frutos aparecen, incluso cuando nadie más los ve. Por eso, al reflexionar sobre el camino que estás tomando, observa los frutos. No solo los frutos que otros notan, sino aquellos que sabes que se están generando dentro de ti. Pregúntese, ¿me estoy volviendo más como Cristo? ¿Estoy reaccionando de manera diferente a las provocaciones? ¿Tengo más control sobre mis emociones? ¿Siento más placer en agradar a Dios que en agradarme a mí mismo? ¿He contribuido al crecimiento de otras personas? Los frutos son como un espejo de nuestro caminar con Dios. Y cuando se vuelven visibles, consistentes y alineados con los principios del reino, no hay duda, estamos en el camino correcto, guiados por el Espíritu de Dios mismo. La sexta señal de que Dios te está mostrando el camino correcto es la confirmación a través de la oración y la sensibilidad al Espíritu Santo. En un mundo lleno de voces, presiones y decisiones complejas, la oración se convierte no solo en un refugio, sino en una línea directa con el Creador, un camino sagrado donde el alma se alinea con la voluntad divina. Quien desarrolla una vida de oración constante no solo habla con Dios, sino que aprende a oír su voz, a percibir su dirección, a captar sus impresiones más sutiles. Es en la quietud del Espíritu, en la intimidad con el Padre, donde se revelan muchas respuestas, no en forma de gritos, sino en susurros espirituales que solo son comprendidos por corazones sensibles al movimiento del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo no presenta una posibilidad, sino una característica esencial de los verdaderos hijos de Dios. Son guiados, conducidos, dirigidos no por emociones, lógica humana o circunstancias externas, sino por el Espíritu de Dios. Esta guía no es mística ni ilusoria, es real, vivo, progresista y práctico, y se manifiesta con fuerza en el lugar de la oración. Es cuando el creyente dobla sus rodillas, cierra los ojos, silencia su mente y busca sinceramente la presencia de Dios, que las certezas comienzan a formarse en el corazón. Dios habla, Dios lo confirma, Dios guía. Esta confirmación puede llegar de diferentes maneras en el momento de la oración. A veces se trata de una convicción interior profunda que no se puede explicar racionalmente, pero que aporta paz, firmeza y claridad. Otras veces es una inquietud que persiste, señal de que esa decisión no es el mejor camino. Puede ser un recuerdo repentino de un pasaje bíblico, una imagen mental, una palabra simple pero impactante que resuena en el espíritu. En momentos concretos, Dios puede incluso hablar claramente al corazón, como sucedió con Samuel, con David, con Pablo. Sin embargo, la clave está en la sensibilidad, en un oído entrenado, en un corazón acostumbrado a la presencia de Dios. Esta sensibilidad al Espíritu no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de un camino constante, de renuncia, de consagración. Cuanto más se dedica un cristiano a una vida de oración sincera, más agudo se vuelve su discernimiento espiritual. Comienza a distinguir entre lo que es voluntad propia y lo que es dirección divina. Aprende a percibir el momento adecuado, el camino correcto, el camino correcto. La oración no solo revela la voluntad de Dios, sino que también moldea nuestro corazón para aceptarla.
Muchas veces Dios ya ha mostrado el camino, pero nuestro corazón aún resiste. Es en el lugar de la oración donde Él alinea nuestra voluntad con la suya, lo que rompe el orgullo, silencia la ansiedad y planta en nosotros el deseo de obedecer. La oración también nos libera de los engaños. ¿Cuántas decisiones apresuradas se podrían haber evitado si hubieran estado precedidas de oración? ¿Cuántas alianzas equivocadas, cuántas puertas equivocadas? ¿Cuántas desviaciones se habrían discernido de antemano si hubiera habido sensibilidad espiritual? El Espíritu Santo no confunde, no genera duda, no nos induce al error. Al contrario, Él es el Espíritu de verdad y siempre está dispuesto a guiarnos, siempre que estemos dispuestos a escuchar y esperar. La oración no es un monólogo, es un diálogo sagrado. Y cuando damos tiempo y espacio para escuchar, Dios habla. Un claro ejemplo de esto está en la vida de Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús oraba constantemente antes de tomar decisiones importantes. Antes de elegir a los 12 discípulos, pasó toda la noche en oración. Ante la cruz, en Getsemaní, buscó intensamente la voluntad del Padre. Nos mostró que la oración es indispensable para todo aquel que quiera caminar en el centro de la voluntad de Dios. Si Cristo mismo, siendo perfecto, dependió de la guía del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? Es en la oración que discernimos caminos, que somos corregidos, fortalecidos, animados. Es en secreto que se reciben las instrucciones más poderosas. Además, la sensibilidad al Espíritu Santo nos permite darnos cuenta cuando estamos siendo descarriados, aunque sea sutilmente. El Espíritu testifica a nuestro espíritu cuando algo anda mal. Él da señales, cierra su corazón, interrumpe los planes. A veces, aunque todo parezca estar bien por fuera, algo no encaja en nuestro interior. Es como un candado espiritual. Es Dios diciendo, espera, no es ahora, no es aquí. Y si estamos conectados, obedeceremos, incluso sin entender. Y luego, con el tiempo, nos daremos cuenta de la liberación que experimentamos al escuchar la suave y apacible voz del Espíritu. La confirmación mediante la oración también puede ir acompañada de signos externos. Una palabra profética que resuena con lo ya sentido en el corazón. Un mensaje predicado que toca exactamente el punto de duda. Una respuesta inesperada que confirma lo pedido en secreto. Dios es detallado. Él confirma lo que Él mismo reveló. Pero para ello es necesario buscar con fe, con sinceridad, con total dedicación. Al corazón dividido, a la mente agitada, al alma dispersa le resultará difícil captar la voz del Espíritu, pero el que se presenta ante Dios con hambre de oír y humildad de obedecer, no quedará confundido. La oración también nos prepara para el tiempo de Dios. La respuesta no siempre llegará de inmediato. A veces Dios nos entrena en silencio. Él trabaja en nosotros mientras esperamos dirección. Pero incluso eso es una señal. Si estás buscando con sinceridad y aún no tienes claridad, es posible que aún no haya llegado el momento. El silencio de Dios no es rechazo, es cuidadoso. Y es en la oración que aprendemos a esperar con fe, confiando en que, en el momento oportuno, el Espíritu hablará claramente. La Biblia nos muestra que quienes esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. No toman decisiones apresuradas, esperan la paz que viene de arriba, disciernen el momento exacto para actuar, guiados no por impulsos, sino por instrucciones divinas. También es importante recordar que el Espíritu Santo no se contradice. Él nunca conducirá a nadie a algo que vaya en contra de la palabra. Por lo tanto, cualquier sentimiento que surja durante la oración debe confrontarse con las Escrituras.
La sensibilidad al Espíritu no sustituye el estudio de la palabra, sino que lo complementa. La voz del Espíritu es siempre coherente, santa, precisa. Él nunca te llevará al pecado, a la división, a la arrogancia, ni al orgullo. Al contrario, su guía siempre resultará en frutos de arrepentimiento, amor, fe y obediencia. Por eso, si te enfrentas a una decisión, a un nuevo camino, a un momento de cambio, ve al lugar secreto. Orar, gritar, preguntar, esperar. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Él conoce cada detalle del camino. Sabe dónde están los peligros ocultos, los desvíos disfrazados, los atajos ilusorios. Él ve lo que tú no ves. Y cuando te entregas, cuando te callas para escucharlo, cuando lo invitas a guiar tus pasos, Él no solo te indica el camino, sino que camina contigo. Él confirma, sostiene, prepara. La comunión constante con Dios en la oración es la brújula que alinea nuestro corazón con el cielo, y la sensibilidad al Espíritu Santo es la lámpara que ilumina nuestros pasos, mostrándonos día tras día que estamos exactamente donde debemos estar, en el centro de la voluntad del Padre. Y finalmente, la séptima señal de que Dios te está mostrando el camino correcto es la resistencia espiritual que pone a prueba la fe, pero confirma el propósito. En nuestro viaje espiritual, a menudo nos vemos llevados a enfrentar desafíos que no entendemos completamente en ese momento. Estas pruebas pueden ser desalentadoras, dolorosas e incluso confusas. Sin embargo, Dios mismo nos dice, a través de su palabra, que estos momentos de dificultad no son señal de que estemos en el camino equivocado, sino de que estamos siendo moldeados y refinados. Santiago 1:2-4 nos enseña: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la perseverancia debe tener acción perfecta, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Este versículo nos recuerda que la resistencia que encontramos en el camino de Dios tiene un propósito divino, algo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. La resistencia espiritual no debe verse como una señal de fracaso o error, sino como una confirmación de que el Espíritu Santo nos está guiando hacia algo más profundo y significativo. Cuando Dios nos llama a un camino, no nos promete un camino fácil. Lo que Él promete es su presencia constante, su dirección firme y la seguridad de que Él está obrando en nosotros en cada paso del camino. Las dificultades, entonces, se convierten en herramientas de Dios para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Como la prueba de un metal precioso que se pone al fuego para ser purificado, también nosotros pasamos por periodos de aflicción para que nuestra vida pueda ser refinada y ajustada a la voluntad divina. La prueba de la fe no se trata solo de soportar la adversidad, sino de la forma en que reaccionamos ante ella. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra verdadera confianza en Dios se pone a prueba. Permaneceremos firmes en la fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos diga que nos rindamos. La verdadera fe no es solo una creencia intelectual o una simple aceptación de doctrinas, sino que es una confianza activa que se manifiesta en la perseverancia en los tiempos de prueba. Como escribió Pablo en Romanos 5:3-4, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La perseverancia que surge de la resistencia espiritual es una virtud que nos hace más resilientes, más confiados, más preparados para los próximos desafíos que Dios permitirá en nuestro camino,
Estos períodos de resistencia espiritual también son fundamentales para fortalecer nuestro testimonio. Cuando vemos lo que Dios hace en nuestras vidas durante una prueba, cuando podemos mirar hacia atrás y ver cómo Él nos sostuvo, cómo nos dio la fuerza para seguir adelante, nos volvemos más firmes en nuestra fe. Nuestra historia se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Las dificultades que atravesamos no son solo para nuestro propio crecimiento, sino que también sirven para fortalecer la fe de los que nos rodean. La forma en que reaccionamos en tiempos de adversidad puede ser una gran inspiración para quienes se encuentran en situaciones similares. Cuando otros ven nuestra confianza en Dios frente a los desafíos, cuando ven cómo nos mantenemos firmes incluso en nuestras luchas, ellos también comienzan a creer en la capacidad de Dios para sostenernos y transformarnos. Y así, la resistencia espiritual no solo confirma nuestro propósito, sino que también permite que otros vean la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. Además, la resistencia espiritual nos enseña una dependencia total de Dios. Cuando las dificultades se vuelven insoportables, nos vemos obligados a mirarlo más intensamente, a clamar con más fervor, a buscar su fuerza. Durante los periodos de resistencia, las soluciones humanas a menudo resultan ineficaces. En muchos casos, la única opción es descansar en la gracia de Dios y confiar en que Él, y solo Él, tiene el poder de sacarnos de cualquier situación. A lo largo de estas pruebas, aprendemos que no somos autosuficientes, sino que dependemos del Señor en cada paso. Este aprendizaje es esencial para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al contrario de lo que predica el mundo, que la fuerza está en nosotros mismos, los cristianos aprendemos que la verdadera fuerza viene de Dios. La dependencia total de Dios, cultivada a través de la resistencia, es la clave para un carácter formado a imagen de Cristo. La resistencia también juega un papel al protegernos de la complacencia espiritual. Cuando todo es fácil y sin desafíos, nuestra fe tiende a debilitarse y podemos acostumbrarnos a vivir de manera superficial, sin buscar una relación más profunda con Dios. Sin embargo, cuando la resistencia nos obliga a crecer, cuando nos empuja a buscar a Dios más intensamente, nos alejamos de la zona de confort y entramos en un proceso de maduración espiritual. Sin resistencia, nuestra fe fácilmente podría volverse complaciente, pero es en la lucha que el cristiano se parece más a Cristo, reflejando sus virtudes de paciencia, longanimidad y humildad. Cristo mismo pasó por una gran resistencia durante su vida en la tierra, siendo tentado, perseguido y finalmente crucificado, y mediante su resistencia cumplió el propósito redentor de Dios para la humanidad. El apóstol Pablo también nos enseña que a través de las aflicciones participamos del sufrimiento de Cristo y así llegamos a ser más conformados a su imagen. Filipenses 3:10. Finalmente, la resistencia espiritual confirma que el camino que estamos recorriendo es, de hecho, el camino de Dios. El diablo no pierde el tiempo tratando de desviar a quienes no están en el centro de la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos resistencia espiritual, cuando la lucha es intensa y la prueba larga, a menudo significa que estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. El enemigo se opone a aquellos que están comprometidos con el propósito divino y trata de desanimarlos y desviarlos. Pero precisamente cuando persistimos, cuando no cedemos a la tentación de rendirnos, nuestra fe se fortalece y se convierte en prueba clara de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. La resistencia espiritual, entonces, es una oportunidad para crecer, una señal de que Dios nos está moldeando y preparando para un propósito mayor. No es fácil,
pero es imprescindible para todo aquel que quiera vivir según la voluntad divina. Al enfrentar desafíos y dificultades, debemos recordar que estas luchas no son en vano. Tienen un propósito eterno, un propósito de mejora y transformación. Cuando miramos hacia atrás, vemos cómo cada resistencia fue una oportunidad de crecimiento, cómo cada lucha nos acercó a Dios, nos hizo más fuertes, más confiados, más perseverantes, y sobre todo nos recuerdan que aunque el camino sea desafiante, Él está con nosotros, guiándonos en cada paso, fortaleciéndonos cada día. Si alguna de estas señales habló a tu corazón hoy, no ignores la voz de Dios. Él te ama y quiere guiarte por un camino de vida, paz y propósito. Ora, escudriña la palabra y confía en sus planes. Y si este video te edificó, compártelo con alguien que también esté buscando dirección. Suscríbete, activa las notificaciones y continúa caminando con nosotros hacia la voluntad de Dios. No estás solo en este viaje.